Introducción a ciclos. Los ciclos o bucles hacen parte de todos los lenguajes de programación. En algunos cambian un poco, de mayúsculas, otros no. Estos ciclos en general, en cualquier lenguaje, nos van a permitir realizar ciertas tareas u operaciones que sean repetitivas hasta cumplir una condición. Dentro de los principales ciclos son el if, switch, for y while. Hay otros códigos adicionales para estos principales, como el break, que es para terminar de una manera rápida el código. Para pausar, ¿cierto? Necesitamos una parte donde pausemos y vemos los resultados. Obviamente su contraparte de continuar, y una para terminar todo el código completamente. Estos serían los elementos básicos de los ciclos. Van a estar acompañados también de los operadores lógicos. Son símbolos que nos permiten básicamente decir si un valor es mayor, menor, igual, menor o igual, diferente que. Y existen otros que son operadores relacionales, como el y, por ejemplo, para cumplir dos condiciones o alguna de las dos condiciones, o la negación lógica. Eso es lo básico para empezar a trabajar con los ciclos. Condicional if. El condicional if tiene la siguiente estructura. If, condición 1, sentencia 1, asociada a esta condición. Else if, condición 2, sentencia 2. Else if, condición 3, sentencia 3, y así sucesivamente. Por cada condición que yo tenga, debo tener un if. Como solamente puedo tener uno solo, el resto se llama else if. El último es else, cuando ya son otras condiciones, o el resto, vamos a poner else, sin condición porque es el resto, y una sentencia. Y para terminar el código, la palabra en. ¿Qué significa cada uno de estos comandos? If. El if es el equivalente a sí en español, pero de condición. En el código solamente puede haber un if. Else if es lo mismo que este, pero para el resto de condiciones. Como solamente puede haber una, de estas sí puede haber todas las que ustedes necesiten. Else es para cuando uno ya puso las condiciones, el resto de posibilidades que tenga, que yo no les puse condición, aplica para esto. El end termina el programa, en este caso el ciclo. La condición es el valor numérico o texto que se debe cumplir. Normalmente está asociada a operadores lógicos o operadores relacionales. Y la sentencia es la operación o la información que nos va a mostrar. Puede ser una operación matemática o puede ser un texto. Con esto ya tenemos las bases para empezar a hacer el primer ejemplo del ciclo if. En este caso, vamos a hacer el primer ejercicio. Se desea crear un programa que permita mostrar la opción que selecciona un usuario. El usuario puede seleccionar un número entero de 1 a 4. Este tipo de aplicación o este tipo de menú que vamos a hacer es muy útil, por ejemplo, cuando yo quiero crear una plataforma con varias opciones, un menú de opciones para realizar diferentes ecuaciones o diferentes selecciones. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Para eso vamos a crear un archivo nuevo. Ejemplo 1 del ciclo if. Bueno, aquí ejemplo 1. Lo vamos a guardar. Ponerle ejemplo 1 ciclo if. En este caso voy a poner clc clear all para limpiar
en caso de que el workspace o la ventana de comandos tengan otra información. Entonces, el ejercicio decía que el usuario debe ingresar cualquiera de las 4 opciones, 1, 2, 3 o 4. Entonces vamos a suponer, para empezar, qué pasa si el usuario, ¿cierto?, nos dice que, pongámoslo aquí, opción igual a 1. Recuerden que cuando le salga así el igual, no es que esté malo, ustedes le ejecutan, les dice que vale 1, simplemente nos pide que agreguemos punto y coma para que no nos lo muestre en la ventana de comandos. La información queda guardada en el workspace, pero no aparece ya en la ventana de comandos. Esto es muy útil para ir haciendo operaciones, ir verificando que estén buenas, y ya una vez verifiquemos que estén buenas, no quiero volverlas a ver, que él haga el cálculo interno. Entonces vamos a poner que él escoge la opción 1. Ahora sí, vamos a hacer un condicional. If opción igual a 1. ¿Qué me debe decir? Vamos a suponer que nos muestre un mensaje. Para eso, el comando es disp de display, entre comillas, y decimos: el usuario ingresó el valor 1. ¿Listo? Eso sería para la primera condición. Necesito hacer otra condición cuando escoja 2. Voy a copiar este código tal cual. La única diferencia es que aquí ya no es if, es else if. ¿Qué opción? La 2. El usuario escogió el valor 2. Listo. Y ya tengo mi segunda opción. Quiero hacer una tercera opción. Lo mismo. El usuario escoge 3. Y aquí le voy a decir que el usuario escogió 3. Y la última opción, listo, que escoja 4 y el valor 4. Eso es cuando escoge todas las opciones que yo le doy. ¿Qué pasa si él pone otro valor diferente? Que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni número entero. Entonces le vamos a poner else. Le vamos a decir: el usuario, me faltó una P, el usuario ingresó un valor incorrecto. Listo, ahí tenemos nuestro código y le damos terminar. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos nuestro primer código, le damos correr. Entonces dice: el usuario ingresó 1, claro que aquí le di el 1. Si yo aquí pusiera 2, por ejemplo, y le doy correr, el usuario ingresó el valor 2. Pongo 3, igual 3, funciona. Si pongo 4, funciona. Y si pongo otro valor diferente, por error puse 24, el usuario ingresó un valor incorrecto. Entonces miren que así funciona nuestro código de una manera, digamos, muy sencilla. El comando disp, voy a poner aquí un comentario, va entre comillas y aquí ponemos cualquier texto. Este texto va a aparecer en la ventana de comandos. Entonces aquí podemos tener nuestro primer código para escoger. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero estar cambiando este valor, digamos, de una manera metiéndome en el código, sino que el usuario, como una especie de software, introduzca el valor. Entonces tenemos que cambiar un poco este código. Vamos a hacer otro ejemplo, aprovechando que ya tenemos algo parecido.
copio el código tal cual, vuelvo y lo pego, lo voy a llamar ejemplo 2, lo voy a guardar, le pongo un nombre, ejemplo 2, ciclo if, le borro el resto que tenía ahí, punto m, recuerden que esa es la extensión, y aquí lo único que vamos a cambiar, en esta opción no vamos a poner un número, sino un input, una entrada, ¿cierto? Requiere una respuesta del usuario, entonces vamos a poner input, funciona muy similar al display, comillitas dobles, escoger, vamos así, el usuario debe ingresar un valor entero entre 1 a 4. Le doy un espaciecito para ya enseguida, para cuando pongamos el valor no quede muy pegado este texto al valor. Otro espaciecito está bien. Entonces en este caso el input es muy similar al display. Control Z. O sea, aparece en la ventana de comandos para solicitar datos. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces vamos a darle correr. Entonces miren, el usuario debe ingresar valor de 1 a 4. Voy a poner 1. El usuario ingresó 1. ¿Sí? Aquí voy a corregir este que faltó una E. Vamos a correrlo nuevamente. Voy a poner otro valor, 2. El usuario ingresó el valor 2. Y así sucesivamente. Va a ser el último ejemplo, equivocándome 5.1. El usuario ingresó un valor incorrecto. Entonces, estos son los ciclos. Nos permiten seleccionar diferentes opciones. Y si seleccionamos una opción que no está, también nos va a mostrar un mensaje. Condicional switch. El switch o switch tiene una estructura muy similar al if y funciona de una manera casi idéntica. En este caso vamos a tener switch, la variable caso 1 con su condición y su sentencia, otro caso con su condición y su sentencia. Esto sería muy similar al if y al else if, y tenemos otherwise, que sería muy similar al else, y por último tendríamos el end. En este caso el switch, digamos que es casi idéntico al anterior, al if. Suele utilizarse un poco más cuando las variables son de texto. Funciona, valga la redundancia, como un foco que tiene prendido y apagado, on, off, o encendido, apagado. Entonces en vez de poner 1, 2, pues ponemos on, off, o ponemos sí o no. En este caso se usa más para condiciones de tipo test, aunque también puede ser para números, y el if también puede ser para texto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las mismas, digamos, analogías al anterior. El switch es el que va a abrir el comando, se utiliza una sola vez. El case es hace lo mismo que el switch, pero en este caso ya son los casos 1 a 1, las condiciones que vamos a poner. El otherwise es para las condiciones que no tengamos definidas. La variable es la variable de entrada, la condición es el valor numérico o texto que se debe cumplir, y la sentencia es la operación. Y el end es, valga la redundancia, termina la función. Esto es muy similar al anterior. Para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un programa muy similar al anterior, que el usuario escoja, pero en este caso escoja entre sí o no. En este caso también es una aplicación muy útil para hacer programas o menús, pero en vez de seleccionar números,
para seleccionar texto. Entonces vamos a crear un archivo. Vamos a hacer un ejemplo del switch. Listo, lo voy a guardar. Vamos a poner ejemplo 1, ciclo switch. Damos OK. Lo mismo CLC, clear all, para limpiar la ventana de comandos y el workspace si hay alguna variable o la ventana está llena, para tenerlas listas. Ahora sí procedemos a hacer el comando switch. Entonces lo primero que vamos a definir es una variable, ¿sí? Llamemos la variable opción. En este caso, como yo les decía, podemos tomar dos opciones, sí o no. Vamos a apuntarle al usuario, escoja una opción. Vamos a poner, las variables de texto se ponen entre comillas, voy a poner sí. ¿Listo? En este caso, les tenemos aquí y vamos a hacer el comando. Entonces sería switch, vamos a indicar que haga el switch a quién, a la variable. ¿Listo? Él ya identifica que es esto. Le damos enter y le damos case. Y aquí nos va a decir qué debemos hacer. Si el case es sí, vamos a decirle que nos muestre un mensaje. El usuario aceptó las condiciones. Pongamos que es un registro de cualquier página, entonces yo le digo que sí. Ahora hagamos el siguiente caso, cuando el usuario me diga que no. Aquí ponemos no. El usuario no aceptó las condiciones. ¿Listo? Esas serían las dos opciones que yo le voy a dar al usuario. Y en otro caso, vamos a decir el usuario no aceptó o no introdujo, no seleccionó ninguna opción correcta. ¿Listo? Eso en el caso de que el usuario no haya seleccionado nada y le damos en. ¿Listo? Entonces vamos a darle correr. ¿Listo? Entonces aquí dice el usuario aceptó las condiciones. Pongámosle que pongamos no. El usuario no aceptó las condiciones. Otra palabra o un número. El usuario no seleccionó ninguna opción correcta. ¿Listo? Poner este punto y coma para ocultarlo y ya tendríamos nuestro código. ¿Listo? Podríamos hacer de una manera muy similar, crear un input. Entonces vamos a hacerlo con otro ejemplo. Pego este, le damos guardar, ponemos ejemplo 2 del ciclo switch.m para que nos quede bien. Y aquí ponemos un input. Entonces dice ingrese, pongamos acepte las condiciones escribiendo sí o no. ¿Listo? Le damos correr. Aquí vamos a ponerle, está bien, le damos correr y aquí se me fue una comillita de más. Le di comillitas dobles y era comillita sencilla. Ahora sí, está aquí.
a input. Nuevamente, ahora sí, escribamos sí. Entonces va a pasar algo. Si escribo sí, me sale un error. ¿Cómo escribir correctamente? Entre comillitas. ¿Listo? El usuario aceptó las condiciones. Para escribir variables tipo texto, tenemos que introducirlas siempre entre comillas. Si ponemos la palabra sin las comillas, va a salir error porque él la reconocería como si fueran numéricas. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a escribir no, entre comillas, enter. El usuario no aceptó las condiciones. Con esto terminamos nuestro condicional switch. Ciclo for. El ciclo for es una estructura diferente a las anteriores, ya que esta se basa en repetir un conjunto de operaciones hasta llegar a un valor determinado o una condición. La estructura es muy sencilla, es for desde un valor i igual a 1 o otro valor hasta un valor n y repite la sentencia. Entonces aquí tenemos el for, el en, la sentencia y de dónde quiero repetir los cálculos, cuántas veces lo quiero hacer. Esa sería la estructura básica del ciclo for. Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces vamos a crear un archivo nuevo. Ejemplo del for. En este caso, para el ejemplo de for, vamos a crear un vector que le vamos a ir adicionando diferentes elementos y estos elementos los vamos a crear de una manera automática. Vamos a guardarlo. Ejemplo 1 ciclo for.m. Esto así, ok, ciclo for. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces el ciclo for podría ser de la siguiente manera. For, bueno, primero que todo vamos a ponerle clc de valor para que limpie la pantalla en caso de alguna cosa. Sería algo así. For y desde igual a 1 hasta 10 y quiero crear mi vector desde mi vector en cada posición i de i por 3 y le damos un enter. Entonces si está así, le damos correr y van a ver que me empieza a generar el primer vector. En la primera posición vale 3, en la segunda vale 3 y en la siguiente posición 6 y así sucesivamente. Entonces, esta sería la aplicación básica. Es muy costumbre no poner aquí este número, sino hacer algo como esto, es decir que n es igual a 3 y aquí poner n. Y le damos correr nuevamente y van a ver que va creando un vector primero de un elemento, luego de dos y cada vez de varios elementos, hasta obtener el último, que es, en este caso, de 10 elementos y en cada posición coge la posición i y la multiplica por n. Si no queremos ver toda esta pantalla llena de todos esos cálculos, simplemente aquí le ponemos punto y coma, así, le damos correr y nos va a mostrar en el workspace la última operación. No nos muestra todas las operaciones para crear ese vector, sino la última operación. Entonces yo podría cambiar esto a otro valor y hasta otro valor acá, pongámosle 5 y que me cree un vector de 1 a 100. Entonces ustedes pueden ver que no me muestran a la ventana de comandos, pero si me paro otra vez el vector, miren que es 1 por 100. Y tengo mis
100 elementos, cada uno de ellos multiplicando el elemento, la posición por 5, por 4, por el valor que corresponde. Entonces, para esto sirven los ciclos, para crear este tipo de operaciones que se repiten, sirve igual para sumas o otras operaciones.